Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro tema. Estamos titulando esta pequeña serie dentro del tema de la teología para vivir, una teología aplicada en la práctica, el conocimiento de Dios, cómo nosotros podemos utilizarlo cuando enfrentamos situaciones particulares como el pánico, la ansiedad o la depresión. El domingo anterior estuvimos viendo acerca de la depresión. Veíamos cómo la Organización Mundial de la Salud define a esta enfermedad como un estado de salud mental, ¿verdad? Y sus derivados que vienen como consecuencia de estar en un estado depresivo, valga la redundancia, ¿verdad? No solamente los adultos padecen depresión, los niños, los jóvenes también son parte de ello debido a falta de atención y otras situaciones que se viven entre familias. Así que los factores que pueden llegar a alguien a la depresión son innumerables casi. Y hoy vamos a ver un tema enfocado a consideraciones o consideraciones a causas espirituales de la depresión, porque no solamente es un asunto físico, mental, sino espiritual también. No solamente los incrédulos padecen depresión, sino también los cristianos pueden estar en estados depresivos. Veíamos tres casos la clase anterior, como David, a causa de su pecado, entró en un tiempo depresivo a causa de su aflicción por el pecado. También miramos a Job, la pérdida de su familia, de todos sus bienes, sus amigos en contra, fue motivo también de desear la muerte, al igual que el profeta Jeremías ante esa carga ministerial como profeta de Dios y la oposición del mismo pueblo al no recibir el mensaje de Dios fue motivo de él desear la muerte. Así que vemos que que la Biblia no esconde este tipo de cosas y por lo tanto como iglesia no debemos minimizar los casos de la depresión, ya que el índice es alto también de suicidios a causa de este mal, de un estado mental no sano. Ahora, debemos preguntarnos entonces dónde está la diferencia. La diferencia es dónde está puesta la confianza cuando los hombres están en estos estados depresivos, ¿verdad? ¿Dónde está la confianza? Bueno, un grupo de personas, hay dos grupos o dos clases de personas en este mundo, que son los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos pues tienen la desventaja de vivir sin una esperanza viva en Cristo. Por lo tanto, su sufrimiento es aún más terrible. Vivir sin esperanza en este mundo es lo más terrible que puede pasar al ser humano. Pero cuando lo vemos desde la óptica cristiana, no hay una negación de estos estados depresivos, pero sí también la Biblia nos da la manera en que nosotros vamos a enfrentar estos estados depresivos en el poder de Dios, con la esperanza viva, con el consuelo de Dios, tal como fue el caso de estos siervos del Señor en la Escritura. Así que hay una diferencia en cuanto a dónde está depositada la confianza cuando entramos en esos momentos de depresión. Recuerde que también la estadística que presenta la Organización Mundial de la Salud nos dice que en cualquier momento, si no es que ya hemos pasado por estados depresivos, vamos a enfrentar ese tipo de crisis. Nadie está exento porque es derivado del sufrimiento, sufrimiento derivado a causa del pecado en Edén. Nadie está exento del sufrimiento. Algunas veces de repente ni nos hemos dado cuenta que hemos estado enfrentando esa crisis, ya sea porque no sabemos o los detonantes de ello o cómo enfrentarlos. Otros pues es más visible dado que es más agraviado el problema, ya que necesitan medicamentos, visitas al médico y una compañía espiritual. Entonces en esta mañana continuaremos este tema, esperanza para los deprimidos, estudiando algunas consideraciones a las causas espirituales de la depresión. Este tema tiene que ver con la parte espiritual, ¿verdad?
Entonces veremos 4 causas espirituales de la depresión. En primer lugar, veremos que hacer de alguien el centro de tu vida y tu propósito en lugar de Dios da motivo para una depresión. Cuando las personas traicionan a otras y ese es el centro de tu vida, te es motivo para entrar en un periodo depresivo. En segundo lugar, veremos que tu éxito y las opiniones de los demás es de vital importancia para ti y no les puedes fallar, ¿verdad? Cuando fallas y te importa la opinión de los demás y es de vital importancia para ti, entonces las personas entran en esos periodos depresivos. En tercer lugar, veremos que pretender manejar tu pecado fuera de la cruz de Cristo te traerá depresión también. Y en cuarto lugar, finalmente veremos que el enojo y no perdonar a los demás también son motivos espirituales de entrar en periodos depresivos. Así que en primer lugar se debe, antes de todo, de ver estas 4 causas, se debe considerar algunos de los problemas espirituales que puedan contribuir a la depresión. No hay una única causa para la depresión. Esto es importante y debemos recordar. No hay una sola causa, hermano. No es porque se murió mi mamá o mi papá que es la única manera de entrar en ese periodo depresivo. No hay una sola causa, pero hay algunos caminos que provocan una espiral depresiva, ¿verdad? Hay variantes, hay varios caminos que provocan una espiral depresiva. Y entonces, cuán importante es identificar esos caminos en su vida que puedan ayudarle a salir de la depresión y así evitarlos en el futuro. Si estos caminos que provocan una espiral depresiva, entonces cuán importante es que nosotros los identifiquemos para que así podamos ayudarnos y contrarrestarlos en el futuro. ¿Por qué? Porque quien ha sufrido depresión es potencialmente alguien que puede continuar en esos periodos si no es tratado. La depresión, hermanos, rara vez aparece de un momento a otro. No es que así, ¿verdad? Hoy estoy feliz y abruptamente ya estoy en un periodo depresivo. No ocurre de un momento a otro. Cuando observas con atención, en general te das cuenta de que fue avanzando de manera gradual. La depresión comienza de una manera gradual, no así de una vez. Así que nosotros necesitamos entonces examinar detenidamente su progresión, ¿verdad? Su avance, examinarlo. De manera que los problemas personales que no se tratan desde el punto de vista espiritual pueden en algunas personas susceptibles llevarlas a la depresión. No tomar en cuenta este avance gradual de la depresión, ignorando el punto de vista espiritual, nos puede llevar a muchas personas a ser más presa fácil de esos estados depresivos. Y como es de manera gradual, puede ser de menor a mayor, ¿verdad? El problema. Así que ves en tu vida algunas de las siguientes cosas. A continuación vamos a ver las 4 casos o consideraciones espirituales que pueden provenir la depresión, ¿verdad? En primer lugar, habíamos mencionado que si usted coloca a alguien en su vida aparte de Dios y ha hecho de esa persona el centro de su vida y de repente pierdes a esa persona, te sientes aislado y sin propósito porque te falta esa persona, entonces usted puede ver cómo daría esto lugar a la depresión. Muchos hacen de su esposo, su mejor amigo, su papá, un ser querido, toda aquella persona que está ligado a su vida de manera sentimental y hasta espiritual, y ya no está esa persona por diferentes circunstancias, ya sea que murió o se fue a otro país, o si fue una relación amorosa que rompió, y usted hizo
ese vínculo afectivo y aún espiritual de su vida y ya no entra en un periodo depresivo. ¿Verdad que esto es muy real y es una constante en la vida de muchas personas? Porque ponen todo el centro de su vida en la criatura y no en el creador. Así que si puede ver cómo daría esto lugar a la depresión, si usted examina y dice, sí, yo en realidad tengo un afecto, el centro de mi vida gira en torno a esta persona y si esa persona me falta, dicen algunos, yo moriría, me echaría a morir. Y de hecho algunos, ¿verdad?, se han entregado a los vicios del alcohol, las drogas, para tratar de olvidar, no recordar mucho a esa persona y han terminado totalmente destruidas sus vidas. De manera que si es así, hiciste que tu razón de vivir fuera otra persona y ahora sin ella te sientes desesperanzado e incapaz de continuar. Cuando pensamos en eso, hermanos, podemos analizar nuestra propia vida, nuestra pareja, ¿verdad?, que amamos tanto. ¿Qué pasaría si un día ya no la tuviéramos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo enfrentaríamos nuestra vida? Claro que no sería fácil enfrentar ese momento tan doloroso. Piense usted por un momento, porque a veces no pensamos de que a veces tenemos la idea de que vamos a llegar ancianos. Todos tenemos ese ideal de llegar ancianos y como el Titanic, ¿verdad? Aquellos dos ancianos morir abrazados ahí y terminar la vida juntos. Pero la muerte, hermanos, no tiene edad. La muerte puede llegar a un bebé, como mencionamos, a un joven, a una pareja joven, y puede cambiar en cualquier momento nuestra historia en esta tierra. Ahora, ¿cómo hemos de enfrentar la pérdida de un ser querido? Va a determinar también en dónde en realidad estuvo o está nuestra confianza. Muchas personas hacen incluso de su noviazgo el centro de su vida. Vemos noviazgos dentro de la iglesia, jóvenes, que mientras están juntos los mira ahí fieles a la iglesia, sirviendo en cualquier área de la vida, pero una vez ellos rompen, porque el noviazgo a veces es así, rompen, y siempre alguno de ellos es el que termina retirándose de la iglesia, alejándose de la vida de Dios. Entonces, lo que sucede es que su corazón estaba centrado en esa persona, en ese novio, en esa novia, y no en Dios. Es decir, asistía a la iglesia por las razones equivocadas. Iba por la carne, no por el espíritu. De igual manera, también los matrimonios, hay casos similares. Hay una perseverancia, hay una constancia cuando los dos están inmiscuidos en las cosas espirituales, en el servicio a Dios. Pero una vez alguno de los cónyuges comienza a bajar en su vida espiritual y a darle más importancia a cuestiones más del mundo en cuanto a su trabajo, su énfasis en el trabajo, en las cosas, en las trivialidades de la vida. Entonces hay un impacto en la pareja también. Y muchas veces el otro cónyuge, en vez de apoyar, en vez de inspirar y motivar a su pareja, termina también cediendo juntamente con el ánimo de esa persona. Y ya no los vemos sirviendo con aquella constancia que lo hacían antes. Porque a veces las personas hacen, dependiendo de su estado emocional, dependiendo de sus objetivos, hacen de Dios y de su servicio lo que ellos piensan. Pero cuando las cosas no están bien, entonces ahí comienza a mermar su deseo por Dios, por la iglesia. Y son cosas reales que pasan porque se centra mucho toda nuestra vida en las personas y no en Dios.
Tal vez no te das cuenta, pero la Biblia nos dice que esto es adoración a ídolos, hermanos. Amar más a las personas que a Dios es adoración a ídolos. Estás adorando a la creación y no a Dios, que es el autor de todas las cosas. Y podríamos sacar una frase de aquí, ¿verdad? Yo estaba pensando mientras estábamos estudiando. Hay una frase famosa, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, aplicándolo a lo que lo estamos viendo, podríamos decir, dime lo que amas y te diré qué es lo que adoras. Dime lo que amas y te diré lo que adoras. Y usted no solamente puede meter a una persona ahí, que usted pueda estar amando o haciendo el centro de su vida a la persona. Y no es todo aquello de los ídolos, del placer, del trabajo, de todo aquello que es el centro donde nos consume más el tiempo, donde más nos apasiona, toma el lugar de Dios. Y entonces se convierte en un ídolo para nosotros. Cuando dejamos de amar a Dios por amar más nuestro pecado, muy pronto nos encontraremos envueltos en el enredo de las consecuencias del pecado que amamos. Eso es amar a los ídolos, al pecado. Recordemos la experiencia entonces del rey David, porque tenemos que ver estas cosas a la luz de la Escritura, la experiencia del rey David, ¿verdad? El rey David lo tenía todo. Dios lo llamó, vio un corazón conforme a él. No eligió a sus hermanos que tal vez eran más fuertes y que visiblemente cualquiera podría decir, este es el rey poderoso de Israel. Fue elegido conforme al corazón de Dios. Y fue un rey muy utilizado en muchas cosas en la adoración a Dios. Pero no quería decir que él era perfecto. Y en algún momento de su vida se descuidó, teniéndolo todo, teniendo la voluntad de Dios para su vida, el reino, hacer esa obra que Dios le encomendó, pero su propia insatisfacción lo llevó a dejar florecer los deseos más bajos. Tomó a la mujer de su leal soldado Urías, cometió adulterio y cuando se dio cuenta que esta mujer estaba embarazada, para ocultar su pecado, ¿qué hizo? Mandó al frente de la batalla a su leal soldado con la intención de que fuera asesinado. Así que la desgracia del rey David se resume en estos dos actos viles: el adulterio y el asesinato en contra de su leal soldado. De ahí se deriva todo lo que le sobrevino en su vida, en su desgracia, en su casa, pero sobre todo en ese estado depresivo en el que él cayó. Las oraciones de los salmos, las súplicas, está plagada y nos hace ver la condición en que se encontraba su alma, su ser mismo delante de Dios. Él no solamente, hermanos, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando cometemos pecados de manera superficial, decimos, Señor, perdóname porque mira qué debilidad, ayúdame, Señor, y ya olvidamos al día siguiente. Pero no, hermano, estos siervos de Dios, como el rey David, no era de manera superficial su humillación y su súplica delante del Señor. Eran períodos de mucha angustia, de mucha súplica, por anhelar que Dios no quitara su espíritu de él, para que hubiese restauración espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque al final de todo, aunque él cometió estos pecados viles, podemos ver en su sufrimiento que la importancia y el centro de su vida para él era Dios y no las demás cosas. En Salmo 6:2, una de las súplicas del rey David al Señor dice, ten piedad de mí, Señor. ¿Cuántas veces nosotros oramos de esa manera? Ten piedad de mí.
Cuando alguien utiliza esa expresión, ten piedad, cuando está en peligro de muerte, ¿verdad? De ser asesinado, de ser exterminado. De esa manera, David veía su alma, su vida delante de Dios. Delante de sus ojos sabía que podía ser exterminado en un instante. Borrada su memoria de esa tierra. Y él expresa esa rogativa y esa súplica: ten piedad de mí, Señor, pues languidezco, sáname. Él necesitaba esa sanidad espiritual para su alma. Cometer estos pecados tan terribles no era motivo de ser así superficial, sino que lo agobiaba. Estaba enfermo, estaba en una depresión terrible. Y él clama al Señor: sáname, Señor. Porque cuando usted se encuentra en una crisis emocional, en una depresión, solo puede elevar su oración a Dios en estos mismos términos, pidiendo piedad, porque siento que muero. Pero también pidiendo sanidad para su mente, para su corazón. Porque ahí, hermanos, no hay medicamento que pueda llegar. Usted sabe que el medicamento hace la acción en el cuerpo físico o para dormir y todo eso, pero la raíz del problema que está en la mente, en el corazón, en la parte inmaterial del hombre, ningún medicamento, ningún médico puede llegar ahí, sino solamente Dios a través de su Espíritu, que puede sanar a personas en estados depresivos. Y entonces el salmista dice: porque mis huesos se estremecen. No solamente su parte inmaterial, su alma estaba sufriendo, sino sus cuerpos sufrían, sus huesos mismos. En esos estados depresivos, estamos viendo que esa es una causa de su propio pecado, de su desobediencia a Dios. También el cuerpo físico resiente esa aflicción en la que está siendo sometido. El Salmo 25:17 también dice: las angustias de mi corazón han aumentado. Dice. O sea, esa lucha, esa depresión interna, dice que ha aumentado. Y él dice: sácame de mis congojas. Él pide liberación de ese estado tan difícil en el que él se encuentra y que está peleando por su propia vida, ¿verdad? Aquí no lo vemos en los términos, por ejemplo, de Jeremías. El caso de Jeremías, él dice: mejor no hubiese nacido. Como Job también. Él decía, bueno, eso es importante a tomar en cuenta, que el caso de ellos no era porque habían cometido estos crímenes atroces, pero ellos deseaban morir. Jeremías, y él está angustiado en su corazón y dice que estas cosas han aumentado en su vida. El Salmo 102:2 dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Vemos ahí mucho más adelante estos salmos de súplica, que nos quiere decir que no era un asunto de un día, no era de una semana, no era de meses. Fue un estado prolongado de angustia para él. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día en que te invoco. Respóndeme pronto. Él anhela que Dios responda pronto. Escuchar su voz y recibir el aliento de vida para él lo era todo en ese momento. No fue restituido de su reinado como Saúl, sin embargo, era lo que menos le importaba, sino la importancia para él era que Dios se volviera, su rostro resplandeciera sobre él. Ahora veamos el caso tan diferente del rey Saúl también, que en situaciones particulares él sufrió muchas cosas.
Creo que está en el segundo punto. Lo vamos a ver en el segundo punto, el caso de Saúl. Entonces, hermanos, debemos entonces tener cuidado de los ídolos que podemos estar amando más que a Dios. Porque estos nos traen solo aflicciones, oscuridad, desdicha. Y necesitamos entonces comenzar ahí a identificarlos. Pedirle al Señor que nos ayude a vencer sobre cualquier cosa que sea su ídolo, ¿verdad? Si el centro de su vida es una amistad, un novio, un esposo, una esposa, una madre, un padre, y no Dios, usted está propenso a vivir estas experiencias depresivas. Debemos preparar nuestra alma, incluso con anticipación a la pérdida de un ser querido. Y rogar al Señor que nos ayude en el momento de la prueba a enfrentarlos valientemente, con la ayuda de Él, con la misericordia, con el consuelo de Él, para que su vida no entre en períodos que le puedan destruir. Entonces, cualquier cosa que sea su ídolo, personas, hábitos lujuriosos, el dinero, relaciones indebidas, todas estas cosas lo llevarán a estados de depresión espiritual. Jonás 2:8 dice que los que confían en vano, creo que escribí mal aquí, los que confían en vano ídolos, su propia misericordia abandonan, dice. O sea que los que confían a sus propios ídolos es cosa vana. Si usted confía más en el trabajo que Dios, si usted confía más en una persona que Dios, es vano eso. Y la misericordia ahí se abandona. ¿Por qué? Porque su confianza no está en Dios, sino en las personas, objetos, cosas. Salmos 97:10, el Señor ama a los que odian el mal. ¿A quiénes ama Dios? A los que odian el mal, a los que aborrecen el mal. Él protege la vida de sus fieles, dice. Aún en los momentos de depresión, si eres su hijo, Él protege la vida de sus fieles y los librará de manos de los impíos también. Entonces vemos ahí la primera causa o consideración de la depresión espiritual. Si colocas a alguien aparte de Dios en el centro de tu vida y lo pierdes y te sientes aislado y sin propósito, entonces nos lleva a poder meditar si nosotros estas causas de la depresión, el factor es que estamos más amando a una persona y esa nos provoca a entrar a esos estados. Entonces debemos reenfocar nuestra mirada y ponerla delante de Dios, como el rey David oraba y suplicaba al Señor para que Dios resplandeciese en su rostro. La segunda consideración de la causa espiritual de la depresión es que si sientes que fallaste a los ojos de otras personas y tu éxito y la opinión de los demás es de vital importancia para ti, puedes caer en la depresión. Si la opinión de los demás es importante para ti, puedes caer en depresión. ¿Por qué? Porque vas a fallar a las demás personas. Podemos ver ahí la raíz espiritual. Tu éxito y las opiniones de los demás se han vuelto tu Dios. Al igual que personas que amas más que a Dios, tu éxito, tu aspiración de vida, ya sea en una empresa, ya sea en algo propio que quieres emprender, tu éxito y las opiniones que digan de los demás, de las cosas que logras en esta vida, se han vuelto tu Dios. Y son más importantes para ti que servir al Señor. Por eso ves que las personas que están inmiscuidas en estos éxitos personales nunca tienen tiempo para servir a Dios. ¿Por qué? Porque están gastando sus vidas en empresas, en todos aquellos proyectos personales que solamente utilizan a Dios como un amuleto para que Él les bendiga. Sus empresas, sus emprendimientos,
Entonces, su vida está enfocado en ello y por lo tanto se convierte de igual manera en un ídolo para ellos. Si la única manera de que te sientes valorado es por lo que logras y lo que otros ven de ti, nunca podrás tener contentamiento y por ende nunca tendrás paz en tu vida. Nunca experimentarás paz. No habrá satisfacción. No darás gracias a Dios cuando tienes o cuando no tienes, porque siempre estás pensando en obtener éxito y te importan más las opiniones de los demás que Dios mismo. Y aquí es donde vemos el caso del rey Saúl. Recordemos que Saúl es el primer rey de Israel y la cosa no empezó bien, porque el pueblo de Israel pidió rey como las demás naciones paganas. Antes a eso era una nación teocrática, es decir, que Dios gobernaba directamente al pueblo. Pero ellos querían poner rey como las demás naciones. Bueno, ¿quieren rey? Yo les voy a dar rey. No empezó bien el asunto con el rey Saúl. Ellos eligieron a este rey. Fue un rey, hermanos, que encontramos en los relatos de Primera de Samuel, que su enfoque fue en sí mismo. Buscó hacer lo que él quiso sin obedecer a Dios. No le importaba la instrucción de la palabra del Señor, que tenía que exterminar a sus enemigos sin dejar absolutamente nada, pero que él perdona a algunos de sus enemigos y sus bienes. Y no solamente eso, sino que se atreve a presentar holocausto a Dios sin siquiera él estar facultado para esas cosas. Entonces transgrede la ley de Dios, los mandamientos de Dios, desobedece a Dios. Eso lo encontramos en 1 Samuel 15. Y para mantener su reputación de su reino, ni siquiera le importó consultar a los adivinos. El rey había sido desechado por Dios. Dios había dicho al profeta Samuel: me ha pesado poner a Saúl en el reinado. Y desde ese momento fue desechado y abandonado por Dios. Pero a él no le importaba eso. Él buscaba la manera de obtener una guía y visita a esta adivina de Endón. Lo vemos en 1 Samuel 28, 3 al 25. Terminó él consultando a los adivinos. Terminó abandonado por Dios, luchando en sus propias fuerzas, muriendo ese mismo día con sus hijos en el campo de batalla, echándose sobre su propia espada en su derrota ante sus enemigos. Eso lo vemos en 1 de Samuel 31. Es una triste historia que siempre que paso por ese relato me conmueve cómo este hombre perdió la visión de lo más importante, que era tener la guía de Dios, la bendición de Dios para su vida, y terminar de esa manera. Su historia debe recordarnos que lo que menos debe de importarnos es proteger nuestra reputación cuando hemos desobedecido a Dios. Usted recuerda a David, ¿verdad? A él no le importó su reputación, que era rey y que todo eso. Él se humilló delante del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí la reputación para nosotros no debe de importarnos cuando desobedecemos a Dios, cuando le hemos fallado, hemos pecado. La Biblia nos llama a que nos humillemos ante su poderosa mano de Dios para obtener misericordia, gracia y perdón, para romper con nuestra propia egolatría, hermanos, y evitarnos transitar por el camino del qué dirán o qué pensarán de nosotros. Al final lo que importa es lo que Dios dice y piensa de nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 1 verso 10 dice este famoso pasaje: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos como cristianos. ¿Estoy buscando el favor de los hombres o el favor de Dios?
¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Entonces Pablo dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ¿qué pasaría? No sería un siervo de Cristo. Mire cómo es el asunto en la vida cristiana. No es un asunto de profesar de nuestros labios qué buen cristiano soy, sino en la práctica, cómo yo estoy agradando a Dios, o si agrado más a los hombres, o si me importa más la opinión de los hombres que de Dios. Porque si me importa más mi reputación o lo que digan los demás de mí, entonces no puedo ser un siervo de Cristo. La mejor manera de alejarnos del mal, de lo que piensan o opinan de nosotros, es tener clara entonces nuestra identidad en Cristo. En Cristo. Porque para Él vivimos, no para nosotros mismos. Enfocarnos en Cristo, amarle a Él, servirle a Él, hará que todo lo que los demás digan o piensen de nosotros pierda importancia, ¿verdad? Si servimos a Cristo, no importa lo que digan los demás. Claro, ahora si dicen algo en contra de nosotros, por ser malos cristianos, por tener una conducta que no es consecuente con la verdad de Dios, entonces padezcamos por desobedecer a Dios. Pero si usted está haciendo la voluntad de Dios, aunque amigos, compañeros y familia quieran obstaculizarlo, su llamado es obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no importa si en el trabajo a usted es presionado para que deje de hacer la voluntad de Dios, si lo invitan a transgredir la ley de Dios, sus mandamientos, usted no es llamado a agradarle a nadie. Usted es llamado a glorificarle a Dios. No es llamado a someter su conciencia a los hombres a través del miedo, a través de la manipulación, sino a honrar a Dios con su propia vida. La tercera consideración de estos casos espirituales en la depresión es que si sientes que has hecho algo que está muy mal y quieres manejar tu pecado fuera de la cruz de Cristo, la depresión es inevitable, hermano. Y aquí lo estamos hablando en términos de cristianos, ¿verdad? Porque los cristianos son los que se van a doler y se van a angustiar por el pecado. Los incrédulos no les importa. Los incrédulos hacen fiesta de sus maldades. Pero el cristiano cuando peca y entra en estado depresivo a causa de ocultar su pecado por la misma reputación, ¿verdad? O la vergüenza, o no ser expuesto a la vergüenza, entonces la depresión es inevitable, el sufrimiento es inevitable. Siempre queremos creer que hay algo que podemos hacer cuando estamos pecando secretamente. Siempre pensamos que tenemos el control de estas cosas y eso significa que podemos manejar nuestro pecado fuera de la cruz de Cristo. Si queremos, siempre queremos creer que hay algo que podemos hacer, como sentirnos muy mal por nuestro pecado. Y muchas veces pensamos que con eso vamos a arreglar las cosas, con sentirnos mal, como sentir remordimiento. Ay, sí, Señor, me siento mal de este pecado, pero no estoy dispuesto a abandonar. Eso en realidad es orgullo. Muchos creyentes son afligidos constantemente en sus vidas porque no pueden dejar hábitos pecaminosos en lo secreto. Vez tras vez son vencidos por esos mismos pecados y están atrapados en una vida secreta sin poder salir de ahí. Muchos de nosotros hemos experimentado estas cosas. El dolor, el sufrimiento, la angustia, el no poder compartir y hablarlo con las personas.
por la vergüenza, es algo muy doloroso de llevar, hermano. Es algo terrible de sufrir. Al final, la misericordia de Dios es la que nos permitió en algún momento de esa etapa dura por nuestros pecados salir del fango en el que estaban y poder comenzar de nuevo limpios en el Señor. Pero los pecados secretos son las cosas más letales para el alma de un creyente. No ser expuestos ante la verdad de Dios, ante la corrección de Dios. Muchos encerrados en sus cuartos, en la oscuridad de la noche, son presa de pecados como la pornografía, un pecado que degrada la mente y la moral de una persona, que es como un cáncer mortal que quiere alimentarse vez tras vez. Ese pecado no solo afecta la vida de los solteros, sino también de los matrimonios. La pornografía daña la relación entre pareja y la Biblia lo llama un adulterio espiritual. También cambia abruptamente el comportamiento del individuo en la manera en que comienza a ver las personas del sexo opuesto. Alguien entregado a esta vida comienza a ser una persona llena de lascivia o lujuria. Jesús dijo en Mateo 5:28, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La lascivia significa excesiva indulgencia en los placeres sensuales. Es tener un total desprecio por la integridad y el honor de los demás. Las personas que tienen una mente lasciviosa, lujuriosa, ve como objetos a las personas del sexo opuesto. O incluso en la corrupción del pecado de los hombres del mismo sexo. Ejemplos de tal comportamiento incluyen el de la gente de Sodoma y Gomorra, que nos habla 2 de Pedro 2, 6 al 7, y los falsos maestros que prometen libertad, pero que ellos mismos son esclavos de la corrupción, según 2 de Pedro 2, 2 y 18, 19. Además, Pablo usa la palabra lascivia en referencia al deseo sexual excesivo en Romanos 13, verso 13, 2 de Corintios 12, 21 y Gálatas 5, 19. El comportamiento lascivo es frecuente en el entorno laboral, y esto es muy importante, donde hombres y mujeres trabajan juntos. Aunque las leyes contra el acoso sexual han ayudado a frenar las insinuaciones no deseadas de los compañeros de trabajo, el coqueteo, las caricias provocativas y el lenguaje inapropiado continúan siendo comunes en estos centros laborales, donde convergen tanto mujeres como hombres. Los jóvenes que comienzan a vivir su nueva etapa en el mundo laboral, entonces deben de ser advertidos de tales peligros. Porque hay muchos acosadores dentro de estos centros de trabajo o empresas. La presión social que ejercen también de parte de estos compañeros que viven vidas libertinas. Pero debe recordar esto, joven o adulto, que se desenvuelve en cualquier empresa donde hay cantidad de personas con muchas conductas libertinas. Debe recordar esto: los pecados de inmoralidad sexual, lujuria, lascivia, fornicación y adulterio son tan letales porque le obligan a vivir en secreto, porque temes ser descubierto por causa de la vergüenza. Son tan peligrosos para el alma que pueden llevar a una persona a la falta de deseo por vivir. De manera que nadie es llamado a jugar con fuego. El hombre es esclavo de aquello que lo vence. No puedes entonces caer en la trampa de que tú puedes tú mismo controlar las cosas. A veces pensamos
que podemos retribuirle a Dios por el error. Pero esa actitud, ¿qué hace, hermanos? Sino que minimiza la belleza de la cruz y el pago completo de Jesús por el pecado. No es buscando arreglar por nuestra cuenta el pecado, buscando retribuir de alguna manera a Dios, que se va a salir de esos estados depresivos a causa de estos comportamientos que comenzaron gradualmente. Recuerde que la depresión en cada estado no viene así de una vez, es gradual. Y en pecados como lo que hemos mencionado, también es de manera gradual. El pecado desea ser alimentado como ese cáncer. ¿Qué debe de hacer si su origen de su estado depresivo es a causa de pecados ocultos? En primer lugar, debemos confesar nuestros pecados, desnudando nuestra alma delante de Dios y pidiendo a Él, como el rey David: ten piedad de nosotros, Señor, y ten misericordia y perdón para nuestra vida. Afligirnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios, sin ser superficiales en nuestra oración. Y luego busque a su pastor o a un hermano maduro en la fe que le ayude a acompañarle en su lucha, en su combate contra el pecado. Alguien con quien rendirle cuentas para cuidar de su alma y hacer que el pecado vaya perdiendo fuerza hasta hacerlo morir. Puede también leer el escrito famoso de John Owen, La mortificación de la carne. Es un librito que cada cristiano debe de tener ahí siempre cerca, ¿verdad? Y repasar de vez en cuando cómo nosotros podemos combatir las obras de la carne en el poder del Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, viviendo en el Espíritu. Porque es una lucha feroz y constante, hermanos. Y esto alcanza no solamente a las ovejas, sino a pastores. Y esta lucha será hasta el día que Cristo venga. Y esta lucha no respeta edades tampoco. Personas ancianas en el pastorado han sido alcanzados por esta espiral descendente del pecado. Un sonado caso de hace unos meses, ¿verdad? Un hermano prominente en la predicación de las sanas palabras de Dios fue alcanzado por estos pecados. Y al final le causó ser destituido de todo aquello que él emprendía ministerialmente. Pero ya cuando se llega a esos estados, no es tan importante el ministerio, sino estar en paz nuevamente con Dios. Tener sanidad del alma, de la mente, del corazón, ser perdonado y restaurado, porque la vida continúa y todos esperamos la promesa de la venida del Señor. Entonces, si usted está luchando con estas situaciones, tome decisiones radicales. Evite ser expuesto nuevamente a esos pecados. Los padres no deben permitir que sus hijos jóvenes, adolescentes, tengan televisión en sus cuartos, porque es como abrirles la puerta a la tentación. Pero si usted también de adulto es un motivo de caer estas cosas, saque esa televisión de su cuarto a un lugar más visible. Ponga filtros que eliminen la entrada a páginas de contenido indebido. Evite exponer su mirada a partes privadas del sexo opuesto. Honre a Dios con sus ojos, porque esta lucha va a ser constante, hermano. Y nadie está eximido de ello. Todos podemos caer en estos pecados si no estamos cuidando y combatiéndolo. Todo requiere una acción activa, una lucha por vencer esos hábitos pecaminosos.
pero hágalo en el poder del Espíritu, en oración constante, nutriéndose de la palabra del Señor. Finalmente, hermanos, así de manera breve para no dejar ese último punto, otra de las causas de la depresión espiritual es si estás enojado y no practicas el perdón, puedes caer fácilmente en la depresión. La falta de perdón, no practicar el pecado es motivo de estados depresivos. La fórmula simple es tristeza más enojo es igual a depresión. Tristeza más enojo igual depresión. Lo que nos hace enojar nos muestra qué amamos y qué derechos valoramos. ¿Qué lo hace enojar a usted? Eso que lo hace enojar de manera constante nos muestra qué amamos y qué derechos valoramos. Aún quienes estudian la depresión pero rechazan la Biblia, reconocen que el enojo, el resentimiento y los celos pueden contribuir a que comience una depresión. Proverbio 17:9 dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los impíos, a los amigos, perdón. Así que la falta de perdón nos muestra que no estamos dispuestos a confiar en Dios para que sane nuestro corazón roto y para que juzgue con justicia. Usted está en un estado de depresión por causa de no perdonar. ¿Cómo espera recibir sanidad en su alma, en su mente, en su corazón por la ofensa de alguien? ¿Cómo espera que el Señor le perdone si usted no perdona a los demás? Porque esa es la regla de fe que Dios nos ha dejado. Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también, dice, háganlo ustedes. Extiendan el perdón porque esto agrada a Dios, porque esto procede de Dios, hermano. Pero si un cristiano que dice que ha perdonado o ha pedido perdón, si es así, entonces debe demostrar mucho más amor a sus hermanos a través de esa práctica que procede de Dios mismo. Pero si por el contrario, su comportamiento y su amor cambió a partir de ahí con sus hermanos, significa que no fue un perdón real, que fue nada más de apariencia y que el problema sigue estando ahí en su corazón. El perdón nos debe de llevar a experimentar el amor superior de Dios, sabiendo que Él ha perdonado todas nuestras deudas. Por lo tanto, nos manda a extender ese mismo perdón a los demás de la manera que lo ha hecho con nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que una persona que ha experimentado conflictos con sus hermanos les ha perdonado? Porque los ama más, hermanos. Hay un amor creciente a través de la práctica del perdón. Pero si por el contrario vemos que fue algo superficial, entonces su amor que tenía incluso antes como que bajó más a tal grado que los evita. Ya no es lo mismo. Entonces debemos revisar incluso nuestro corazón si en verdad hemos perdonado, porque si no lo hemos hecho, la Biblia dice que Dios tampoco puede perdonarnos. Hemos estudiado estos 4 casos a considerar espiritualmente en la depresión, de dónde pueden ser los orígenes, la manera en que los podemos detectar y cómo enfrentarlos. Cerremos con este pasaje. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 8 al 9. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra a través de este estudio como un conocimiento aplicado en nuestra vida práctica, Señor. Ayúdanos
a poder detectar, Señor, cuando estas cosas se asoman a nuestra vida y que pueden llevarnos a estados depresivos a causa del pecado, del enfocarnos en nosotros mismos, de los ídolos, Señor, de la falta de perdón, de la importancia de la opinión de los demás. Ayúdanos a centrarnos en ti, en humillarnos ante tu poderosa mano, Señor, a reconocer que tú eres el Dios soberano y poderoso, quien sustenta nuestras vidas para darte la gloria a ti. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.